Oscar, Gustavo, buenas noches. Hoy tenemos nuestra cuarta y última sesión en línea de la competencia de ética y cultura de paz. Ya hoy damos por visto todo lo relacionado a dicha competencia. Como siempre les recuerdo, no dejen para última hora el desarrollo de las evidencias. Son actividades sencillas, no tardan mucho en realizarlas. Los plazos de entrega están amplios. Ya ahora, el 10 de agosto, se vence el primer plazo de las dos primeras evidencias, así que por favor, pendiente de eso. Vamos a ir a la plataforma y revisamos el material que corresponde al día de hoy. Vamos a la fase 3, formulación, actividad de proyecto 3, material de formación. El material que vamos a trabajar es ser agente de cambio. Al finalizar, revisamos las dos evidencias que corresponden al día de hoy. Bueno, muchachos, la temática de hoy tiene tres subtemas. El tema uno es la historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. El segundo tema es la fundamentación de los acuerdos de paz y el tercer tema es la importancia de la cultura de paz. Le pido el favor a Oscar que es tan amable me lee este primer párrafo del contexto social y político. El conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. Proviene de la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la Frente Nacional, 1958 y 1978. Así, la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años 60 y 70, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ambos nacidos en 1964 y en que en la actualidad cuentan con unos 10.000 y 3.000 efectivos respectivamente. La violencia se agravó con la aparición a principios de los años 80 de los grupos paramilitares, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, para llevar a cabo la lucha contrainsurgente. En este contexto, la violencia hay que añadir el fenómeno de la producción y exportación de drogas ilícitas y el surgimiento de nuevas estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico, que ha hecho más complejo el conflicto en el que la población civil es la principal víctima. Muy bien. ¿Qué sacamos de conclusión de esto que acaba de leer Oscar? Bueno, que la situación de Colombia desde mediados del siglo XX, a raíz de la falta de oportunidades, quizás, de llegarle verdaderamente a la gente, a las comunidades, entonces, pues, ya ha visto una inconformidad tremenda entre los centros o entes de poder, entre ellos conservadores, liberales, y pues de ahí salieron algunas inconformidades entre la misma población y desde ahí para adelante pues se ha venido presentando una situación de orden público, digamos, de seguridad, de falta de desarrollo, ¿no? Todo lo que afecta el desplazamiento y no sé, eso es un poquito Muy, complejo, ¿no? muy bien, Oscar. ¿Qué me dice Gustavo? Gustavo. Bueno, aquí es claro entender, como dice Oscar, que la situación de la historia y el contexto social y político de la contienda entre liberales y conservadores se inicia por las incomodidades y las injusticias sociales
que existían en ese tiempo, unas injusticias que hoy todavía, en pleno siglo XX, están sujetas a revisión y que aún hoy vemos que supuestamente hubo el famoso proceso de paz en el gobierno de Santos, pero todavía hoy existen las famosas guerrillas emergentes de la FARC y el ELN que están conversando con el gobierno, pero que de una u otra manera están haciendo lo que quieren, porque para ellos el fin último de su contexto de guerra y la lucha por el pueblo se convirtió en la situación que, como decía Oscar, se, se agravó cuando la guerrilla mezcló su componente militar guerrillero con el narcotráfico, cuando empezaron a cultivar y a meterse con el narcotráfico, y ahí como respuesta a eso entonces aparece el paramilitarismo para tratar de evacuar un poco y de sucumbir un poco este flagelo que está acabando con el país. Seguimos. La historia de la violencia en Colombia entonces aparece ahí representada en esa gráfica. En 1810 la famosa Patria Boba, de 1840 al 42 la Guerra de los Supremos, de 1898 a 1902 la Guerra de los Mil Días. Muchos de nuestros abuelos vivieron esa contemporánea guerra. En 1948, con la muerte de Gaitán, el Bogotazo. Son situaciones que de una u otra manera han surgido y lo que han representado es que en 1958 aparece el famoso Frente Nacional con don Misael Pastrana, con el papá de Pastrana, ¿sí fue? Ah, no, perdón, con el general Rojas Pinilla. En 1961 aparece el nacimiento de la ANAPO, la Alianza Nacional Popular. En 1964 aparece la FARC, en el 65 el ELN. Históricamente son momentos y años que ha encrudecido ese proceso de los últimos 50 años de guerra en Colombia. En 1970, el fraude en las elecciones. En 1974, el fin del Frente Nacional. En 1980, con el señor Pablo Escobar Gaviria, la bonanza del narcotráfico. En 1985, la toma del Palacio de Justicia por el M-19. En el 1989, la muerte de Galán. En el 90, la desmovilización del M-19. En 1993, la muerte de Pablo Escobar. En el 97, la masacre de Mapiripansi, como una de las masacres más relevantes en nuestra sociedad. En el 2011, la infiltración de las FARC y en el 2017, los famosos diálogos y negociaciones de paz con Juan Manuel Santos, que lograron la, la participación y cambios en la política social del Estado. Tanto así que el señor Juan Manuel Santos logró que en ese acuerdo de paz, la guerrilla que antes estaba en el monte en combates, hoy tuvieran participación política y democrática en el Congreso de la República. Por eso hoy aparecen figuras de la guerrilla, la famosa esposa de Tiro Fijo, el famoso señor bueno, varios de ellos, ¿sí? Son senadores, representantes a la Cámara, con el famoso Partido de los Comunes. Eso fue una de las grandes estrategias que Juan Manuel Santos logró con el famoso diálogo y negociación de paz. ¿Qué está sirviendo? Hay que ver, ¿sí? Porque yo digo que de una u otra manera, muchachos, son situaciones que el país es el que debe de tratar de entender hasta qué punto estos diálogos de paz y negociaciones han servido para que nuestra Colombia esté tranquila. Y hoy, en pleno siglo XX, 2024, agosto 8, todavía no se sabe si siguen los diálogos con el ELN, que se levantó, porque ellos no están permitiendo que el gobierno les exija que tienen que dar el secuestro para ellos como poder ganar dinero para sus adeptos, ¿sí? Entonces son situaciones que no están claras todavía. Continuamos.
acuerdos que han llevado a cabo, que se han llevado a cabo en Colombia. Entonces aparece la famosa negociación y el pacto político por el gobierno con el M-19 en el año 1989 con el doctor presidente de la República, Vigilio Barco. Ahí el señor Vigilio Barco nuevamente se abre de patitas para otorgarle una inmunidad al M-19 para que logre alcanzar esa paz tan anhelada de esa época. Seguimos. La negociación y acuerdo de paz con el EPL fue en el año 1967, cuando apareció la desmovilización en 1991, y a pesar de esto, un grupo aproximado de 200 guerrilleros no se acogieron al plan de desmovilización y continuaron bajo las órdenes del señor Francisco Caraballo, uno de sus fundadores. La negociación y acuerdo de paz con el PRT, Partido Político de los Trabajadores de Colombia, revolucionario en 1982, de línea marxista-leninista, que operó principalmente en departamentos como la costa atlántica, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Antioquia. La negociación y acuerdo de paz con el Quintín Lamin, que fue el primer grupo guerrillero indígena, que desde el año 1984 tuvo su existencia hasta su desmovilización en el año 1991. Por último, para llegar a la negociación y acuerdo de paz con el gobierno, con el CRC. Ahí fue la corriente de renovación socialista, un grupo político que surgió a través de una ruptura dentro del ELN. Y así llegaron y continuaron en la presidencia del presidente César Gaviria, donde le pidieron desmovilizarse en conmemoración del 19 de abril, es decir, de la época de fundación del M-19. Seguimos. La negociación y acuerdo de pactos de paz y convivencia con las MPI y el MIRCOAR, que es una corporación, un acuerdo de convivencia ciudadana con el gobierno de Ernesto Samper Pizano y los grupos milicianos del Valle de Aburrá, denominados Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, MPPP, y Milicia Independiente del Valle de Aburrá, MIBA, Milicias Metropolitanas de Medellín, MMM, y así buscaban también desmovilizarse, pero recibir del Estado ciertas enmiendas económicas que el gobierno en ese momento no podía solucionar. La negociación y acuerdo de paz con la FARC-EP fue bajo el gobierno de César Gaviria en el año 1992, donde prolongaron el levantamiento en armas con dinámica ofensiva y actividad de todo territorio. El gobierno siguiente a cargo del presidente Ernesto Samper Pizano no logró conseguir estas conversaciones de paz con estas guerrillas, aunque mantuvo contactos y buscó acuerdos iniciales con el ELN a través del Consejo Nacional de Paz en 1988. Aparece ya la figura del señor Andrés Pastrana, que después fue secuestrado por la guerrilla como presión política para que hubiera ese diálogo de paz con ese grupo guerrillero. Seguimos. Ahí ustedes han dado cuenta históricamente, muchachos, los intentos fallidos del Estado, del gobierno, para buscar y alcanzar acuerdos de paz. En el tema 2, perdón, hablamos de la fundamentación de los acuerdos de paz. Vamos a ver este video y ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Le pido a Oscar a Oscar tener en cuenta qué palabra clave puedes encontrar en el video o idea. Perfecto.
Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012, en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz, con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé,
Es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Bueno, Oscar, sintetíceme el video. Bueno, trataré de dar mi punto de vista. Pues vemos cómo estos acuerdos de paz que se implementaron, no escuché bien, si fue en el 2012, con el gobierno del presidente Santos, con la FARC, buscando la demovilización, pero también una paz estable, duradera, con el tema de la verificación y la no repetición, e igualmente la reparación a las víctimas, que es muy importante. Para ello, pues se dialogaron sobre algunos puntos importantes, en los cuales consiste en el desarrollo agrario integral, y qué mejor que digamos, un grupo que se levantó a causa de las injusticias desde su momento y que hasta el sol de hoy pues se viene presentando, mirar que efectivamente el gobierno o las entidades de poder le dieran una nueva mirada al campo con programas de desarrollo, formalización rural, bueno, la sustitución misma de los cultivos ilícitos, que es como el gran combustible para que esta lucha continúe. E igualmente, pues yo recalco algo importante que dice ahí, y creo que hasta el sol de hoy, pues es lo que ha hecho que tambalee quizás un poco este tema, pero la ciudadanía que siempre estuvo ahí en este problema, digamos más que todo el campesino, porque la mayoría de la ciudad, pues desconoce un poco la realidad que se tuvo que sufrir o sufrimos nosotros los campesinos con uno u otros grupos, y en los cuales pues esta participación pues ciudadana, como dice, le ha dado como esa vuelta que ya pasó y prácticamente se viene olvidando, ¿no? Pero el gran problema del olvido digamos, de la Colombia profunda, pues la seguimos viviendo los campesinos, ¿no? Si no hay ese verdadero apoyo, si no hay verdaderamente esa implementación del acuerdo de paz, sé que tendrá muchos problemas, igualmente, desde los mismos recursos de gobierno para poder llegarle a la parte rural, pero pienso que la ciudadanía o nosotros pues deberíamos también pues presionar un poquito para que estos acuerdos se cumplan y que el gobierno verdaderamente le eche una miradita al campo, ¿no? Muy bien, Oscar. Aquí es claro entender, como usted lo decía, que hay que interpretar muy bien el mundo urbano y el mundo rural, porque es muy diferente lo que vive el mundo urbano, la ciudad, a lo que vive el mundo rural, el campo. Por eso hay parte de esta participación política donde el campesino es la víctima número uno, está buscando el desarrollo agrario, el acceso y el uso de la tecnología, planes de desarrollo económicos que verdaderamente toquen lo que está necesitando el campesino de hoy, la productividad, la formalización laboral, ¿sí? Y ese cuenta la noticia ayer que esa famosa oficina de tierras, que este gobierno está comprando tierras, también está ya llevado por esa palabra destructora que es la corrupción. Ya compraron un poco de hectáreas que en sí no tienen ningún asedero productivo, es decir, son tierras infértiles que no sirven para cultivar nada. Y pagar una millonada de plata, se la entregaron a los campesinos
y estos campesinos ya se dieron cuenta que siguen en las mismas, ¿sí? Por eso entonces, como usted lo decía muy bien, el mundo rural es el que tiene que empezar a recibir el apoyo del mundo urbano para que esta política de desarrollo y de participación en búsqueda del cambio genere verdaderamente lo que es una fundamentación de un acuerdo de paz. Muy bien, Oscar. Vamos al tercer punto, el tercer tema final, que es la importancia de la cultura de paz. ¿Me puede leer el párrafo, Oscar, por favor? Profe, fuera tan amable, lo pone en el celular. Es que me desconecté aquí un momentico para poder escuchar bien. Espera a ver si un segundito. Importancia y fundamentación de los acuerdos de paz. No me deja, Bueno, no entonces le me deja comento ya. avanzar. El texto dice así: resolución de conflicto y negociación. Después del proceso de paz realizado por Colombia con el grupo armado FARC-EP y el proceso de posconflicto por el cual atraviesa nuestro país, es pertinente hablar acerca del acceso a la justicia que se debe garantizar a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta la deficiencia de la justicia tradicional por el gran número de conflictos o desacuerdos que se presentan diariamente en los juzgados. Como solución, se ha venido desarrollando una nueva opción en la que las personas tienen la facultad de resolver sus disputas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los famosos MAS. A continuación veremos cuáles son sus características y los aportes que estos mecanismos pueden ofrecer a nuestro país en época de posconflicto y a la construcción de una cultura de paz. Mecanismos autocompositivos. Entonces aparece entre ellos está la transacción, que esta clase de mecanismo consiste en que las partes pueden llegar a un acuerdo por voluntad propia, sin la intervención de ningún tercero anterior a la presentación de un litigio. La figura de la transacción únicamente genera efecto interpartes y después de realizada presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Segundo mecanismo, la mediación. Como su nombre lo indica, busca llegar a un punto medio entre las partes que se encuentran en disputa, en la cual un tercero imparcial, llamado mediador, los asiste y facilita la comunicación entre las partes para que éstas, como protagonistas, tomen una decisión que logre satisfacer las necesidades de ambos por medio del diálogo. Tercero está la amigable composición. En este mecanismo, la decisión final tomada por el amigable componedor tiene carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes. El amigable componedor es un tercero imparcial designado por las partes, que puede ser una persona particular o una entidad. La decisión final pactada debe constar por escrito y presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Y por último está la conciliación, que es un mecanismo de solución de conflictos por excelencia y actualmente el más utilizado por la sociedad colombiana, en el que las partes que tienen una disputa asisten ante un tercero imparcial designado, ya sea por las partes o por la legislación colombiana, el cual guía, asiste y propone distintas soluciones a las partes, pero son estas quienes toman la decisión final, pues el conciliador no puede imponerlas. Si las partes logran llegar a un acuerdo, el conciliador lo debe aprobar y éstas se encuentran en la obligación de cumplirlo, ya que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.
están los mecanismos heterocompositivos, que está el arbitraje, los jueces de paz y los jueces de paz. Los jueces de paz tienen características importantes como ser gestores de convivencia en los lugares y las comunidades donde fueron elegidos. Resuelven de manera rápida, eficaz y eficiente los conflictos que la comunidad somete a su consideración. Son pedagogos en la prevención de los conflictos para prevenirlos. Ayudan a acceder a la justicia porque los ciudadanos de ciertas áreas rurales no pueden hacerlo por la distancia. Desarrollan una actividad de acompañamiento a los problemas de las personas para que no suban de nivel. Y por último, los conciliadores es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más personas gestionan por sí mismas de manera voluntaria y con plenos efectos jurídicos la solución de sus conflictos con la ayuda de un tercero neutral y calificado llamado conciliador. Los conciliadores en derecho están los conciliadores en equidad, que lo que buscan es alternativas propias para que la conciliación sea cosa juzgada y busque la alternativa para que por medio del diálogo y la conciliación queden las partes bien contentas y definidas por lo que se ha logrado. Entonces son mecanismos, Oscar, que buscan la alternativa de la rapidez para que de una u otra manera estos procesos de paz alcancen el logro que cual están llamados a hacer. ¿Alguna pregunta, Oscar? Oscar, ¿alguna pregunta? Profe, no, simplemente pues pienso que es importante, pero no sé, digamos, en las comunidades lejanas, igualmente siempre se hacen en los cascos urbanos, digamos, a través de las comisarías de, no sé, ¿cómo se llama? De policía o hay otra oficina, inspectoras de policía, perdón, y ya Sí, para casos más fuertecitos ya estaría el juzgado, ¿no? Pero me imagino que estos son tribunales especiales o ¿cómo sí, dice ahí? sí. Mecanismos. Mecanismos que ayuden a la rapidez del conflicto. Exacto, sí, señor. Pero bueno, Bueno, Oscar, ¿usted en qué parte es que vive, aquí. Oscar? No, yo vivo en un pueblo, entonces por acá pues no se ha sentido, digamos, este tema, porque no estamos en una zona de violencia, ¿no? Pero me imagino que por allá en las zonas de facilitar entonces la resolución de los conflictos. Que te decía que generalmente en un pueblo está se me olvidó otra vez, la inspectora de policía, estas oficinas que generalmente cuando hay un desacuerdo entre los vecinos, pues se va allá, como bien lo decía por acá en algo, que se llega a un acuerdo con voluntad propia, ¿no? Con la ayuda y mediación de un tercero, pero ya, digamos, Pues en temas más delicados, pues eso ya. como van las cosas, Oscar, téngalo por seguro que usted a futuro, cuando ya sea certificado como técnico en proyectos agropecuarios, va a ser llamado para ser conciliador, porque usted tiene la formación y va a tener la formación y la responsabilidad de ayudar a que estos procesos y conflictos lleguen a feliz término. Mala. Bueno, continuamos con la revisión de las evidencias que corresponden al día de hoy, Oscar. La primera evidencia es el mapa mental sobre los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Para la realización efectiva de la actividad de aprendizaje, se debe reconocer cada una de las características que la componen. Por ello es importante tener en cuenta las siguientes instrucciones: reconocer los antecedentes históricos y hacer una relación con los diferentes actores involucrados.
establecer las consecuencias del conflicto armado a través de los diferentes actores, agrario, educativo, comercial, entre otros. Leer y seguir las especificaciones del anexo, continuando con todas las orientaciones específicas que allí se relacionan para el desarrollo de la actividad. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto específico a entregar, mapa mental en formato digital. Formato, si el mapa mental se gestiona manualmente, digitalizar con extensión PDF. Si se usa herramienta digital, exportar a PDF. Extensión, una hoja. Para hacer el envío del producto, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el envío de la evidencia. Mapa mental sobre hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Y la segunda evidencia es el documento colaborativo para la solución del caso. Para la realización de la actividad de aprendizaje se debe reconocer cada una de las características que la componen. Por ello es importante tener en cuenta las siguientes instrucciones. Ahí están enmarcadas de la 1 a la 5. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto para entregar un documento con la solución del caso. Formato, documento en PDF. Extensión, 4 páginas como mínimo y 6 páginas como máximo. Para hacer el envío del producto, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el envío de la evidencia, documento colaborativo para la solución del caso. Yo les comparto los anexos correspondientes a las 2 evidencias para que la puedan desarrollar. Sin embargo, también los encuentran en la plataforma. El plazo de entrega de las 2 evidencias, Oscar, es de hoy, 8 de agosto, hasta el 31 de agosto. ¿Listo? Sí, señor. Profe, perdón, ¿el segundo caso hace referencia al texto que leímos o es algo en concreto? Al texto que leímos. Ah, bueno, perfecto. Sí, señor. El anexo que les voy a compartir, Oscar, está bien explicado, ¿yo? Listo, muchas gracias. Bueno, Oscar, póngale que le voy a hacer un recuento de todas las evidencias que trabajamos. En la primera sesión trabajamos 2 evidencias. El taller de reflexión escrita, caso Malala, y el video presentación del proyecto de vida, con un plazo de entrega del 10 de agosto del año 2024. En la segunda sesión se dejó solo una evidencia, el diagrama de sistemas, con un plazo de entrega del 17 de agosto. En la tercera sesión también se dejó una sola evidencia, el ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line, con un plazo de entrega del 24 de agosto. Y hoy, en la cuarta y última sesión, se dejan 2 evidencias, el mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia y el documento colaborativo para la solución del caso, con un plazo de entrega, como ya lo acabo de decir, hasta el 31 de agosto. ¿Listo? Recuerden que aparte de los anexos, yo les comparto el enlace de la grabación apenas lo suba. ¿Todo claro, Oscar? Sí, señor. Claro, profe. Muchas Bueno, Oscar, gracias. entonces, ¿tiene alguna duda? No, señor. Oscar, Cualquier cualquier cosa duda hablan por... adelante por WhatsApp, ¿yo? Exacto, sí, señor. Tranquilo, Perfecto. si tiene alguna duda me escribe por WhatsApp que yo le colaboro, ¿yo? De todas maneras, Oscar, muchas gracias, hermano, muy amable por su participación. Lo felicito, hermano, y para adelante, ¿yo? Buenas noches. No, profe. Sí, señor. Agradeciéndole por todo. Gracias. Bueno, pues, Oscar, muy Muy amable. excelente. Gracias.